El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Los saludo una vez más, yo soy Gerardo Osornio y este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy vamos a escuchar una interesante entrevista en esta emisión con el doctor Carlos Caram Quiñones, director general de INAPI, que nos va a platicar sobre lo que es la investigación científica y básicamente hacia dónde se dirige en nuestro estado. Sin más preámbulo, vamos a escuchar al doctor Carlos Caram Quiñones. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Carlos Caram Quiñones, quien el día de hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, el estado de la investigación científica en Sinaloa. Doctor, bienvenido, un gusto podernos encontrar aquí en estos micrófonos. Al contrario, Gerardo, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Yo quisiera comenzar con una pregunta quizá muy elemental, pero que nos va a servir a todo el público para ubicarnos con precisión en lo que es la investigación, en este caso la investigación científica. ¿Cómo podríamos definir precisamente ese término, investigación científica? Podríamos definirlo como la búsqueda de la verdad, es decir, en términos muy genéricos. Los investigadores toman un objeto de estudio en función de un área de conocimiento, en función también de su especialidad y buscan encontrar qué es lo que hay ahí para efecto de utilizarlo, sea en la solución de problemas, en el aprovechamiento de oportunidades, pero pudiera decir es hurgar para efecto de encontrar lo que le es útil a la sociedad. ¿Y quiénes hacen la investigación científica? Obviamente podemos pensar que los científicos, pero también pueden ser personas que, si bien no están dentro de la ciencia, puedan ser buenos observadores, encontrar reglas, cosas que se van, digamos, repitiendo interminablemente en la naturaleza. En fin, ¿quiénes hacen investigación científica? Quizá me faltó un elemento que complementa muy bien la segunda pregunta. La búsqueda de información para encontrar la verdad y para encontrar lo que le es útil a la sociedad se hace en función de un método, de una metodología, del método científico básicamente, que tiene distintas vertientes y derivaciones. Si se hace con el método científico, los que hacen la investigación son científicos que se forman en la escuela, es decir, en las instituciones de educación superior y en los posgrados. No obstante, también hay, más que en científicos, pudiéramos decir tecnólogos, que aportan al conocimiento desde la óptica empírica, es decir, de su experiencia. Esto se da mucho con empresarios, con aquellos pequeños empresarios o incluso grandes empresarios que con toda una experiencia en cómo ir mejorando sus productos, mejorando sus procesos, tienen aportaciones que luego son contrastadas por los científicos, pero que en general son aportaciones. Pudiéramos decir que entonces no todo viene del método científico, sino que también hay aportaciones desde la empiria. Doctor, es importante que la gente conozca qué tan complicado o qué tan difícil es conseguir recursos en este país para hacer investigación científica. Se habla de que la ciencia tiene
muy poco presupuesto a partir de los emolumentos que le otorga o que le destinan la federación, los estados y otras instituciones. ¿Qué tan difícil es hacer investigación científica en México? Porque sabemos que es complicado, pero no sabemos hasta qué grado. Usted lo sabe mejor. Sí, claro. Yo creo que uno de los talones de Aquiles de la generación de conocimiento en México, pues es precisamente el financiamiento de la ciencia. México tiene, con todo y el incremento de los últimos 3 años al tema, seguimos alrededor del 0.6 del Producto Interno Bruto que México dedica a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Esto da una cantidad efectivamente muy respetable. Estamos hablando de más de 90 mil millones de pesos, pero también estamos hablando de un país muy grande. El promedio que hace 18 años sugirió la OCDE es el 1% para la ciencia, tecnología e innovación. No obstante, ahorita ese promedio y esa sugerencia debería estar un poco por encima. Entonces, México, en el sentido de financiamiento, es un país rezagado, sobre todo contrastado con países que ya van rascándole al 4% de su Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación, y viven el círculo virtuoso de que hay recursos, hay más investigación, hay más conocimiento, hay mayor innovación de sus empresas, hay mayor competitividad a nivel global, y por consiguientemente hay más recursos para seguirle invirtiendo a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Es decir, es un círculo virtuoso que en algunos países, que en México hace tiempo se trata de romper, es el círculo vicioso, es decir, de que no hay recursos, por lo tanto no hay tanta investigación como quisiéramos, por lo tanto esa investigación no se convierte en innovación, que la innovación es el conocimiento que tiene éxito en el mercado, que logró sus propósitos. Entonces caemos en el círculo vicioso de que pues no hay recursos suficientes, porque no hay proyectos suficientes, porque no hay innovación suficiente para también generar riqueza. Entonces, creo que es un rezago que tenemos que superar. En los últimos años sí se ha mejorado. En este sexenio particularmente hay que reconocer, del 0.44% sube al 0.61%, muy lejos de las recomendaciones de organismos internacionales como el que mencioné. Sin embargo, sí se ha avanzado. ¿De dónde viene el recurso para los investigadores? Pues viene prácticamente de este financiamiento. Por ejemplo, de estos 92 mil millones de pesos, le corresponden al CONACYT, que es el organismo de ciencia nacional, lo que el INAPI es para Sinaloa, el CONACYT es para la nación. Le corresponden 34 mil millones de pesos. Con ese recurso se mantiene el Sistema Nacional de Investigadores, las becas de posgrado de los programas de calidad que están reconocidos por CONACYT, se tiene, que son los gastos mayores, pero también se tienen fondos para investigación. Permanentemente CONACYT está emitiendo convocatorias, no las suficientes que las que debiera, sin embargo lo hace con los recursos con que cuenta. Básicamente de ahí viene. De ahí, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que yo quisiera aterrizar un poco, claro, tenemos un fondo que se llama Fondo FOMIX, es un fondo mixto, gobierno del estado de Sinaloa y CONACYT, y de ahí emitimos convocatorias, y ahí tenemos algunos proyectos de investigación, y de ahí se genera conocimiento, sobre todo investigación aplicada, es decir, que resuelve problemas y aprovecha oportunidades de manera concreta, y muy poca investigación básica, que es necesaria, pero cuando no tienes el recurso suficiente, te vas por lo pragmático para efecto de que veamos la sociedad, la clase política vea la utilidad del conocimiento, porque el gran problema en México es que sufrimos un analfabetismo científico muy fuerte que impide que veamos a largo plazo, que impide que veamos la importancia del conocimiento en el desarrollo, y entonces necesitamos educar
no solamente a la sociedad, es decir, no solamente llevar con ejemplos claros de las virtudes de la ciencia, sino además de educar a la clase política que sepa que el conocimiento no es un asunto de la academia. Es un asunto de la academia, pero también es un asunto de la producción, pero sobre todo de la productividad. Y de la productividad, pero también de la competitividad, pero también del bienestar social y económico de la población. Es decir, con la ciencia, países, no sé, yo puedo decir, hablar de Finlandia, Noruega, Corea del Sur, están resolviendo problemas y sus niveles de vida, su producto per cápita es mucho, muy superior. Y ninguno de ellos, menos Corea del Sur, tiene ni remotamente los recursos naturales que tiene México. ¿Qué pasó? Que la necesidad, la adversidad, mejor voy a decir, los hizo sobreponerse y apostarle al conocimiento. Y ahorita son una de las economías más bollantes. En México creo que nos confiamos porque somos un país megadiverso, rico en recursos naturales, quizá de los más ricos del mundo. No obstante, eso ya no es suficiente. Si a los productos, por ejemplo, otra vez vuelvo a Sinaloa, si a nuestros productos con estas tierras productivas y con estas tecnologías utilizadas en estas tierras productivas, producimos hortalizas, granos, somos el granero del país y hortalizas que exportamos, pero las seguimos exportando sin darle valor agregado, sin meterle conocimiento para efecto de hacer todo lo que se puede hacer o todo lo que hacen los países que importan nuestros productos, entonces nosotros vamos a seguir iguales. Necesitamos trascender eso y lograr que aquí a nuestros productos naturales se les dé valor agregado con el conocimiento y la tecnología, es decir, con la ciencia y la tecnología, y que en igual de exportar productos primarios, industrialicemos nuestros productos primarios y nos pongamos y generemos desde luego empleos de mayor calidad y podamos competir con el mundo. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. En México tenemos un número muy grande de incidencia de piquete de alacrán. Este evento se llama alacranismo o escorpionismo y se ha vuelto un problema de salud pública porque se presentan de 250 a 280 mil casos por año, problema que se agrava con el deceso de los individuos picados si no se les inyecta el antiveneno. El veneno del alacrán está compuesto por péptidos, enzimas y proteínas. No todas son tóxicas al ser humano. Los síntomas de picadura son dolor, problemas respiratorios y cardíacos, secreción de lágrimas o nariz y sensación de pelo en la garganta. Como prevención se recomienda poner mosquiteros en las ventanas, no mantener pilas de madera o de ladrillos, asegurarse que no haya alacranes en la cama y sacudir sábanas, ropa y los zapatos antes de usarse. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa. El día de hoy estamos platicando con el doctor Carlos Caram Quiñones, quien nos está platicando sobre lo que es la investigación científica, quiénes son los que la hacen, bajo qué recursos y cuántos recursos se les destina a la investigación científica en este país, y también, por supuesto, el tema central de la entrevista, que es la investigación científica en Sinaloa, hacia dónde se dirige, hacia dónde se proyecta y por qué razones. Vamos a seguir escuchando al doctor Carlos Caram Quiñones. ¿Qué tipo de instituciones podrían ser beneficiarias de estos, estos fondos para fomentar la investigación, y hacia qué áreas está orientada, a qué áreas productivas está orientada la investigación científica a través de INAPI? Bueno, lo primero, los investigadores de Sinaloa, estamos hablando de más de 1,000 investigadores. Nosotros tenemos un registro en un sistema que se llama Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, que es complementario del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos un registro de 607 investigadores. Casi todos ellos
pertenecen a una institución de educación superior, a un centro de investigación o a una empresa de base tecnológica. Esos son los menos. Entonces, las convocatorias de proyectos de investigación para generar conocimiento, o sea, investigación aplicada que resuelve problemas, o sea, investigación básica que desarrolla el conocimiento, va dirigido a esos investigadores. Son los beneficiarios directos, no obstante, y que por cierto pueden ser de instituciones públicas o de instituciones educativas del sector privado. Aquí lo importante es que presenten una propuesta, un proyecto, y sobre todo cuidamos de que ese proyecto esté vinculado con las necesidades del sector productivo. Pero ahora la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué proyectos, en qué áreas, en qué giros? Bueno, el 2015, a partir del 2015 tenemos una agenda estatal de innovación, que más allá del Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, esa agenda se hizo con una metodología participativa donde estuvieron empresarios, productores, las instituciones de educación, el gobierno, etcétera, etcétera, y ahí se definieron las áreas prioritarias del Estado. Es decir, para no tirar escopetazos, ¿a dónde apostarle? ¿Dónde debe estar presente la ciencia y el desarrollo tecnológico para potenciar el desarrollo de Sinaloa? Y bueno, ahí hay algunas definiciones muy claras. La agroindustria, desde luego, es una de ellas, porque se trata de darle valor agregado a nuestros productos, no solamente agrícolas, sino acuícolas. Ahorita ahorita tenemos en curso proyectos donde ya se utiliza, por ejemplo, los residuos de camarón, la cabeza de camarón, del tomate, del mango, es decir, todo lo que tenga que ver con este sector es prioritario, y estamos a punto, y lo informo, aprovecho la oportunidad que me dan, estamos a punto de lanzar una convocatoria de Sinaloa, solamente del estado de Sinaloa, a partir de que con las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Electoral de Sinaloa, el recurso proveniente de las multas electorales se le va a entregar al INAPI, y el INAPI ha definido con ello crear una figura que está en la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado del 2012, pero que no ha sido posible ejecutarlo, pero que ahora lo vamos a poder hacer: crear el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que este fondo, con la participación de la empresa y de la academia, lance convocatorias para darle valor agregado a nuestra producción primaria en Sinaloa. Y bueno, no solamente la agroindustria, también están las tecnologías de la información y la comunicación, hay otras áreas, ¿no? Voy a centrar, queremos que la primera convocatoria vaya a agroindustria, para efecto de que se note más el impacto, porque ya ves que tirar escopetazos le das un poquito a cada sector, a cada área, y realmente no se nota el impacto, y queremos nosotros que se note el impacto, porque nosotros tenemos una carrera así como de doble efecto, ¿no? O sea, queremos que haya resultados, pero también queremos convencer de que la ciencia es el factor más importante para el desarrollo en la nueva sociedad del conocimiento. Ese es nuestro reto, y si nosotros convencemos a los actores políticos y a la sociedad de que es así, entonces vamos a tener posiblemente más recursos. A los actores políticos, porque son los que toman las definiciones en relación al uso de los recursos públicos, y a la sociedad, porque si la sociedad está informada, tiene posibilidades de exigir que se le apueste a lo que es redituable socialmente hablando, y no en cuestiones fatuas o intrascendentes. Doctor, en esta cadena, digamos, que podría crear un círculo virtuoso para Sinaloa y para, ser modelo a seguir en muchos otros lugares del país, de fondos para investigación, investigadores capacitados, que los hay en Sinaloa, para realizar investigaciones que vayan orientadas hacia los sectores productivos prioritarios en nuestro estado. ¿Qué papel podría jugar el empresario? Porque hay cualquier cantidad de empresarios agrícolas muy fuertes en Sinaloa, pero que se dedican exclusivamente a explotar la tierra, por decirlo de alguna manera. Se cosecha,
se exporta y no pasa nada más. Inclusive el excedente que por alguna razón no puede irse al exterior, muchas veces ni siquiera se le busca comercialización en el mercado interior, sino se desperdicia. Pero hay un valor agregado del que usted ha hablado brevemente, que es una potencialización enorme de posibilidades. ¿Qué papel puede jugar el empresario en esta búsqueda de crear las cadenas virtuosas que lleven adelante la productividad, no solo de la agricultura, sino en general del Estado? Un papel de primer orden. Por eso nuestra lucha es buscar cómo hacer funcionar el modelo de triple hélice que le llamamos: empresarial, académico, la comunidad científica y el sector público. Esa triple hélice o triple aspa, como se le quiera llamar, es elemental. Es decir, hay una gran disposición de la comunidad científica por hacer cosas que trasciendan y que lo vinculen con los sectores productivos. Y necesitamos convencer también a los sectores productivos de que en el conocimiento está la respuesta a los grandes problemas de Sinaloa. Voy a poner un ejemplo aquí entre paréntesis. El RENIECIT es el Registro Nacional de Instituciones de Ciencia y Tecnología, y resulta que instituciones y empresas de ciencia y tecnología, y resulta que de 32,000 empresas registradas en Sinaloa, solamente hay 250 en el RENIECIT, que es la llave para acceder a recursos, convocatorias, participar en programas, etcétera, en fondos, ¿no? Eso habla de que es un núcleo muy reducido todavía de empresas que entienden el papel del conocimiento y le están apostando. Lo bueno es que ya las hay y que eso no lo teníamos hasta hace pocos años. En el caso de de los agricultores, voy a decir así, diferenciando, quizá conceptualmente sea más complicado, pero diferenciando los agricultores de los empresarios agrícolas. En el caso de los agricultores, sobre todo los grandes agricultores, según un diagnóstico personal y una opinión personal que es muy generalizada, creo, es de que ellos viven en una zona de confort. Ellos tienen tierras muy productivas, importan las tecnologías de frontera del mundo para hacer más productiva la tierra, y viven en una zona de confort porque exportan y el margen de ganancia es suficiente para crecer. Es decir, no tienen problemas, no hay ningún agricultor que le vaya mal, menos los que usan altas tecnologías, aunque, te aclaro, son tecnologías preponderantemente importadas. Cuando en Sinaloa hay un núcleo, el área de las 7 áreas que tiene el conocimiento, que se divide a nivel nacional el conocimiento, la de la agropecuaria es la más grande en Sinaloa, es decir, tenemos el mayor número de investigadores, pero no vinculados, es decir, están viendo cómo mejorar semillas, cómo encontrar remedio a algunas plagas, semillas resistentes, etcétera, etcétera. Están haciendo muchas cosas interesantes, pero muy poca vinculación con el sector agrícola, porque los grandes empresarios pues le apuestan para ir más seguro, más amarrado, es decir, importan lo que ya está aprobado en Israel o en Estados Unidos, por poner 2 ejemplos, y tienen éxito aquí y siguen exportando. Pero están los otros, los empresarios agrícolas, que están viendo ya que este círculo es interminable de seguir exportando nuestros productos y viviendo en la economía primaria, cuando realmente podemos industrializarlos y se mejoran los empleos y se mejoran las ganancias de ellos y se mejora el producto per cápita y, en fin. Ese es el reto que tiene la ciencia en Sinaloa, cómo penetrar en la conciencia también de los agricultores y de los empresarios agrícolas para efecto de que se convenzan de que hay que darle un giro, porque si no se le da un giro a su actividad, esas tierras se van a agotar. Porque se hacen producir, y tú sabes que esas altas tecnologías incluyen, por ejemplo, los químicos, sí, que por miles de toneladas se vierten en los campos agrícolas, y muchos de ellos tienen efectos en la tierra. No solamente tienen efectos en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores agrícolas y de la población en general, porque debo decirte que hay muchos productos, según estudios que se han hecho en Culiacán, en Cuba, en La Habana, en diversos países, que muchos de los productos, de esos tomates grandes, preciosos, tienen residuos
mucho más allá de lo que establece la norma como límite, y se ha encontrado, por ejemplo, que en la mama de las señoras hay residuos de químicos y por lo tanto los niños, los bebés, pues maman químicos y eso es pues es muy peligroso. Claro. Entonces ese ciclo debe de estar, de vivir una especie de agotamiento. Primero porque hay tecnologías más amigables con el medio ambiente, y segundo porque ya no se trata, y aquí está el quid del asunto, de producir tanto para exportar, sino que quizá de producir menos, pero darle valor agregado para no solamente crear empleos para los obreros agrícolas, que muchos de ellos vienen del sur del país, sino para crear empleos para nuestros talentos mexicanos y sinaloenses. Es decir, nosotros mandamos becarios al extranjero a las mejores instituciones. Sinaloa tiene 84 ahorita, en áreas que establece el Plan Estatal de Desarrollo y la Agenda Estatal de Innovación, y resulta que no tienen empleo porque no hay empleos para ellos que vienen a mejorar la productividad de las empresas. Porque no se manda, por ejemplo, en áreas de las ciencias sociales o administrativas, se manda en biotecnología alimentaria, nanotecnología, todo lo que tiene que ver con la productividad de las empresas. Muchos de ellos no encuentran oportunidades de empleo porque vivimos esa economía primaria, de la cual no hemos podido trascender en muchos años, y bueno, y por eso México, creo, está como está. En el caso de Sinaloa, afortunadamente nuestras tierras siguen produciendo, afortunadamente con todo y los altibajos tenemos un mercado cautivo para nuestros productos y no nos ha ido tan mal, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar más allá de los intereses de los agricultores, tenemos que pensar en los intereses de la sociedad en general, y en ese sentido el interés de la sociedad en general debe ser que Sinaloa camine hacia la economía del conocimiento, que significa darle valor agregado a los productos, y hacia la sociedad del conocimiento, que significa aprovechar las oportunidades científicas y tecnológicas para vivir mejor. Les recuerdo a quienes nos sintonizaron en este programa que acabamos de escuchar una entrevista con el doctor Carlos Caram Quiñones, quien nos platicó sobre el estado de la investigación científica en Sinaloa, un tema verdaderamente interesante que nos queda pendiente, con algunos datos importantes que seguramente en una próxima emisión volveremos a platicar con el doctor Caram Quiñones para que usted se entere con precisión de la investigación científica y su evolución en nuestro estado. Por lo pronto lo invito para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también buscar información marcando a los teléfonos en la capital del estado sinaloense 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Y también desde cualquier punto tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx usted puede obtener información de las actividades de nuestra institución. También puede solicitar información mandando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.